A los matrimonios hagan planes para ese fin de semana que puedan estar acá, que aunque va a haber actividades viernes, sábado y domingo, el sábado solamente es para los matrimonios, así que hagan sus planes y que puedan estar acá. Va a ser un tiempo, creo, de bendición. Queremos iniciar el ministerio para matrimonios y que puedan estar, pero anótense con tiempo. Queremos saber el número más o menos que vamos a tener acá en esa actividad, tanto de adultos como de niños, para también planificar todos los detalles de comida y demás. Así que, por favor, si está interesado, acérquese a esa bella dama y ella está anotando allí los nombres y la cantidad de niños que van a estar viniendo para el cuidado. Así que esté allí entonces al tanto con esto. Vamos entonces a Colosenses. Seguimos en nuestra serie expositiva, versículo por versículo, de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Capítulo 1, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y les invito a que sigan con su vista la lectura. Ahora pasamos, al día de hoy pasamos a otro párrafo de este primer capítulo. Este capítulo 1 ya analizamos el primer párrafo, que es de versículo 3 al 8, y aunque no hay una división, como lo dije el domingo pasado, allí hay otro párrafo. Ya a partir del versículo 9 es otro tema, del 3 al 8 habla del agradecimiento de Pablo, y del 9 en adelante vamos a ver la petición que Pablo va a hacer a favor de esta iglesia. Dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 1, versos del 9 hasta el 14, que es todo este párrafo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Veremos entonces la petición de Pablo a Dios a favor de los colosenses. Señor, sabemos que toda predicación o exposición de tu palabra debe llevar como meta principal tu gloria. Y nunca se expondrá tu gloria, Señor, si no se expone correctamente tu palabra, donde Cristo es el centro. Pero sabemos que nunca podrá haber una obra perfecta en el hombre si tu espíritu no termina esa obra. Suplicamos a ti, Señor, como el autor de este maravilloso libro, que puedas utilizarlo, Señor, para tu gloria y para edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, el domingo pasado cerramos el párrafo que se encuentra en el capítulo 1, versículos del 3 al 8. Y allí estuvimos viendo específicamente cómo Pablo agradece a Dios y ve en la iglesia, los colosenses, la evidencia de la gracia de Dios extendida hacia ellos. Hermano, eso lo vemos por lo general los líderes, los pastores, siempre estamos viendo eso. Porque nos damos cuenta cuando Dios impacta una vida, o cuando esa vida está siendo impactada, o esa iglesia está siendo impactada por otros elementos humanos, extrasensoriales, o si es correctamente por el Evangelio y por Cristo. Y uno no nota, Pablo veía esto en los colosenses, que era genuino y el Evangelio había hecho la obra. Asimismo, el domingo pasado cerramos con esta idea. Pablo daba gracias a Dios en los versículos del 3 al 8, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto Él fue quien acercó el Evangelio a los colosenses. ¿Y qué más hizo? Vimos ese domingo que llevaban fruto. Dios hizo que el Evangelio provocara fruto en ellos y creciera también en aquella amada iglesia.
al punto de provocar en los colosenses una esperanza viva en el encuentro con Cristo. Pero esa esperanza viva con el encuentro con Cristo, dijimos el domingo pasado también, que esa esperanza les motivaba a vivir con una fe genuina en Jesús y un amor sincero con todos los hermanos. Como si fuese una cadena, el evangelio provoca esperanza, provoca fe, provoca amor. Dijimos también que estos colosenses, esta iglesia, lo que hacía Dios con ellos o lo que hizo Dios con el evangelio, nosotros, la iglesia actual, debe y necesita urgentemente recobrar, mis hermanos, la centralidad del evangelio en la iglesia. Es urgente. Este llamado de traer nuevamente el evangelio, de nuevamente retornar con la centralidad del evangelio, que es la muerte y la resurrección de Cristo como tema central, la iglesia lo necesita urgente. Por ello, es el único mensaje que podrá salvar a la humanidad perdida, o a un hombre en específico, o a una iglesia en específica. Por lo tanto, si nosotros venimos a Dios y traemos de Él este evangelio, es la única herramienta, el único poder que podrá transformar una vida. De esta manera, el apóstol termina el versículo 8. Y ese versículo 8 termina dando acción de gracias para pasar entonces al versículo 9 y comenzar su petición por los colosenses. Pablo da gracias y ahora va a pedir por los colosenses. Miren el versículo 9. Ahora nuevamente vamos a detenernos en el versículo 9. Colosenses 1:9. Quiero leerlo nuevamente porque nos vamos a detener mucho más acá. Por lo cual nosotros, dice Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo hace una transición entre su acción de gracia, recuerden, versículo 3 al 8, ahora a la petición, versículos del 9 al 14. ¿Qué es una transición? Es como si fuese un puente. Yo tuve la oportunidad de ir a una ciudad que Nidia ha vivido, otros quizás han asistido o han visitado esa ciudad, que es la ciudad de Louisville, en Kentucky. Y para la ciudad de Indiana tiene un río que se llama Ohio. Y ese río tiene varios puentes de una ciudad a la otra. Y uno de las personas que me estaban llevando por el tour me dijo, quiero que pases por el puente. Y fue impresionante. Pasar por un puente así con un río tan grande y una ciudad a un lugar y al otro. Y el puente hacía la transición para nosotros pasar de un lugar al otro. Pablo utiliza también una transición como si fuese un puente y ahora utiliza desde la acción de gracia ese puente para pasar a su petición. ¿Cómo lo inicia? Con la palabra por lo cual. Miren el pasaje como lo dice, ahí en el versículo 9 dice por lo cual. ¿Qué significa la frase por lo cual? Esa es la transición. Pablo inicia, viene dando gracias por el testimonio de ellos y ahora dice por lo cual, y la mejor traducción de esa frase, de esa expresión, considero que está en la Reina Valera, no en la Reina Valera, perdón, sino en la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera, por esta razón. Y quizás uno lo entienda más cómodo, por lo cual, por esta razón, por esta causa. Quiere decir que la transición hace que la iglesia pudiera ver que pasa al siguiente nivel, pero siempre recordando que pasamos al siguiente porque hubo un primer nivel. Pasamos a una ciudad porque hay un puente que nos hizo pasar de la primera ciudad. Esta causa existe para el apóstol, que en este caso en su mente, en la posición en Cristo que había tenido o que tenía la iglesia de los colosenses. Entonces Pablo podía ver que aquel testimonio que él tenía o que ellos tenían en Dios, que tenían en Cristo, les llevaba ahora a pedir por ellos. Entonces Pablo hace la transición. Pudiéramos entonces decir que esa sería la mejor expresión. Por cierta razón o cierta causa, Pablo ahora pide por los colosenses. Pero ¿cuál es la causa o la razón que Pablo está pidiendo por esta iglesia? ¿Cuál es la razón o la causa que Pablo va a Dios a pedir por los colosenses? Bueno, la respuesta es la manera en que Dios había impactado la vida de los colosenses con el evangelio.
Ya hemos tocado bien estos versículos del 3 al 8, donde vemos que allí la vida de ellos impactó de tal manera a Pablo que aún sin conocerle, sin haber llevado la obra misionera directamente a ellos, entonces veía que Dios había obrado. Y Pablo, viendo esa obra, dijo, pues pido ahora a Dios. No solamente doy gracias. El testimonio de Epafras, ya hemos visto también esto, fue suficiente para que Pablo pudiese darse cuenta que esta iglesia había tomado el compromiso de seguir todas las pisadas de Jesús. Era una iglesia que amaba al Señor, había aprendido a amar al Señor, había aprendido a amarse unos a otros y vivían para la gloria de Dios. Así que el evangelio en sus vidas fue la razón, la causa o el por lo cual Pablo fue a pedirle a Dios por esta iglesia. Por esta razón entonces, Pablo ha oído de ellos, de los colosenses, ora por ellos sin cesar y extiende por ellos una súplica de petición a Dios. Por eso es que el pasaje dice, desde el día que lo oímos, dice ese versículo 9, no cesamos de orar por vosotros. Desde el día que lo oímos, no cesamos, no nos hemos detenido, no nos hemos parado de orar por ustedes. Y nuevamente, por supuesto, vemos aquí esa vida de oración del apóstol Pablo. Esa entrega de oración del apóstol Pablo a favor, por supuesto, más que de una persona en particular o de una iglesia en particular, es la pasión de oración de Pablo por lo que Dios haga en cualquier lugar, sea Colosas, sea Éfeso, sea Filipos. El comentarista Hendrickson dice lo siguiente: Pablo comenzaba ahora a orar de una manera diferente, como nunca antes lo había hecho por esta iglesia. Esto es, concediendo tiempo extra y continuamente por aquella iglesia. La noticia que llegó a oídos de Pablo por Epafras había producido en el apóstol una pasión de oración ferviente, una oración que cada vez crecía y aumentaba y con mayor regularidad. Jamás hemos dejado de orar por ustedes, dice Pablo. Dentro de los muchos consejos, Pablo acostumbraba a aconsejar a la iglesia, a aconsejar a sus discípulos. Y en la Biblia vemos varias cartas de Pablo dando buenos consejos. Pero el consejo de orar constantemente, el consejo de no desmayar en la oración, es uno de los consejos que se mantiene siempre en Pablo. Pero lo hacía porque su vida era una vida de oración, podía hablar de eso. Por lo tanto, Pablo ahora está explicando nuevamente a la iglesia que él no cesaba de orar. El viernes pasado tuvimos nuestro acostumbrado culto de oración y orábamos sobre el tema de la perseverancia en la oración y no desmayar. O sea, debemos orar a Dios todo el tiempo y no desmayar. Pablo lo dice a los filipenses de la siguiente manera. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses 4, 6. Dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Pastor, estoy pasando por tal problema. Sí, todos podemos preocuparnos. Nos viene, somos humanos, nos viene esa preocupación. Pero Pablo está aconsejando aquí, no te afanes. Y afanarse es tratar de ponerte en la posición de Dios. Al final, Dios va a dar la salida. No te afanes, sino ruega a Dios, suplica a Dios, ora a Dios. Era el consejo de Pablo constantemente, porque él lo hacía así. Y a su discípulo, Timoteo, miren las palabras que Pablo le dice a Timoteo, para que a su vez este joven pastor pudiera acercarse a la iglesia y decirle estas palabras. 1 Timoteo 2, verso 1 al 3. 1 Timoteo 2, verso del 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y miren el final. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué hay que orar así? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Entonces, ¿qué es lo bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador? Mis hermanos, que no cesemos de orar. Y Pablo se lo dice aquí a Timoteo, que a la vez pastoreaba una iglesia. La respuesta es que vengamos todo el tiempo delante de la presencia de Dios, reconociendo en la certidumbre de que Dios quiere escuchar nuestras oraciones y responderlas. Ese es Dios.
Muchas veces quitamos de arriba porque el trasfondo muchas veces católico romano que traemos es que nuestro Dios lo ponemos del tamaño de cualquier muñeco que hay en cualquier iglesia católica. Es un error. Nuestro Dios no es de yeso, ni de madera, ni de piedra. Nuestro Dios es el Rey del universo. Entonces muchas veces no nos acercamos a Él en esa certidumbre, ni en ese temor, ni con la confianza de poder rogar de esa manera. Pero Pablo lo exhortaba. Ahora, pregunto, ¿en qué consistía entonces la petición de Pablo por los colosenses? ¿En qué consistía que Pablo orara a Dios a favor de esta iglesia? La respuesta está en el mismo versículo 9, la parte B. Dice así: y de pedir, además de orar, dice Pablo, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Voy a repetir este versículo. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Y qué más? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea que Pablo, ¿qué estaba pidiendo? Y este es mi primer punto de esta tarde. ¿Qué estaba pidiendo a Pablo? Que los colosenses fueran llenos ¿de qué? De todo el conocimiento de la voluntad de Dios. Llenos de todo el conocimiento de la voluntad de Dios. Y pudiéramos ver esto, que el pasaje lo dice así, como la meta de todo creyente, la meta de todo hijo de Dios. Llegar al pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Esta petición del apóstol Pablo, lo vemos acá de ser llenos de toda la voluntad de Dios, de todo el conocimiento de esa voluntad divina. Pablo pide para que los colosenses fuesen enriquecidos. Pablo era apóstol. Ustedes saben, en la actualidad, ¿qué hacen los apóstoles? Piden muchas veces para que las personas sean enriquecidos. ¿Es verdad? Pero este enriquecimiento que Pablo está pidiendo nada tiene que ver con los apóstoles modernos. Los apóstoles modernos tratan de que usted sea rico materialmente, rico monetariamente, y que llegue a una prosperidad que no aparece en ninguna parte de la Escritura. Sin embargo, Pablo quiere que con los colosenses, tú y yo, seamos ricos. ¿Pero en qué? Ricos en una comprensión profunda. No light. Ustedes saben, los americanos utilizan esta palabra, light. No ligera. Una comprensión profunda, mis hermanos. ¿De qué? De la voluntad divina. Porque por medio de ella es como único podemos agradar a Dios. Y sin ella nadie podrá agradar al Señor. Y tenemos como meta agradar a Dios, pero si usted no profundiza en el conocimiento de la voluntad de Dios, y Pablo se lo dice a los colosenses, es imprescindible. No, pastor, yo vengo a la iglesia, pero, ¿sabe? No tan profundo. Yo voy a la playa y nado nada más que hasta los tobillos. Ustedes saben, hay personas que en la playa no saben nadar, pues nadan hasta los tobillos. Bueno, no sé cómo nadan, pero ahí hasta los tobillos. En la arena, no, pastor, yo no entro más allá, me ahogo. Bueno, qué triste que hayan personas cristianas de tanto tiempo en la fe y todavía no profundicen en el océano del conocimiento de la voluntad divina. Mis hermanos, Dios nos llama a eso. Dios llamó a esta iglesia, a los colosenses, hoy nos llama a nosotros. Y Pablo a los colosenses, más adelante, miren lo que les dice, capítulo 2, versos 1 y 2. Leamos lo que dice Pablo a los colosenses. Esto, por supuesto, lo analizaremos en otra predicación, pero miren cómo Pablo les menciona. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo, ¿para qué tú tienes esa lucha en oración? ¿Por qué luchas y tienes tanta carga por esta iglesia? Miren, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor y hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer ¿qué? El misterio de Dios Padre y de Cristo. Misterio de Dios Padre y de Cristo. Entonces, mis hermanos, ¿cuál era la responsabilidad de los colosenses? ¿Cuál era la meta y la petición de Pablo por los colosenses? ¿Cuál debe ser tu meta y la mía si decimos ser cristianos? Profundizar en el conocimiento de la voluntad de Dios. Pastor, yo sé que la Biblia tiene 66, 68, 70 libros. Y yo sé que hay uno que se llama Mateo, otro que... No, mis hermanos. Eso no es profundizar en los conocimientos de la voluntad de Dios. Dios no quiere que tú lleves una vida light. ¿Sabe por qué? Porque si Dios se hubiese comprometido contigo de una manera light, Cristo no hubiera venido a la cruz.
Entonces Dios se comprometió contigo y conmigo y con la iglesia de dar a un Salvador que fue aplastado en la cruz para que tú y yo profundicemos en el conocimiento de la voluntad divina. Eso quiere Dios. Pastor, pero yo no he ido a seminario, ni me interesa la teología. No estamos hablando ni de seminario, ni estamos hablando de teología, ni de aún, bueno, doctrina sí, pero estamos hablando de profundizar en lo que Dios ha expresado en este maravilloso libro. Y si Dios ha tocado su vida para salvación, va a anhelar fervientemente profundizar en ese conocimiento. Siempre el crecimiento espiritual, y ojo con esto, siempre el crecimiento espiritual de cualquier cristiano va a venir después del conocimiento de la voluntad divina. Siempre. Es como Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. Así que cuando vemos a una persona que puede llevar 50, 60 años en una iglesia y no da frutos como debe dar, o no profundiza en la vida cristiana, o no profundiza en la voluntad divina, pudiéramos decir que esa persona tal vez su crecimiento se debe a que no ha profundizado lo correcto. La Biblia nos habla entonces de que ese crecimiento espiritual viene seguido. ¿O es la respuesta de cuando usted crece en el conocimiento de Dios? Si usted no crece en el conocimiento de Dios, no va a crecer espiritualmente, en otras palabras. Basado también entonces en que este libro es quien puede darle el crecimiento y la obediencia a Él. Miren ahora en sus Biblias, yo no sé si sale en pantalla, pero en sus Biblias, miren lo que dice el capítulo 1, versículo 10, la última parte. Pablo le dice a los colosenses, y creciendo en el conocimiento de ¿qué? De Dios. No solamente que sean llenos de ese conocimiento, porque uno puede decir, bueno, pastor, ya yo sé bastante, ya me bauticé, ya di alguna que otra clase, de hecho me he aprendido algunos versículos de memoria. No solamente ser lleno, sino seguir creciendo, dice Pablo. El conocimiento que Dios nos llama es un conocimiento que debemos seguir creciendo. Si en algún momento de su vida, miren, si en algún momento de su vida esa pasión por crecer en el conocimiento de Dios se detiene, hay algún problema allí. Hay algún problema acá. Hemos visto personas, bueno, tenemos acá a Santiago y a Lula, personas de muchos años y esa pasión por la Escritura no se va. Porque no es provocada por el ser humano, la provoca Dios en salvación por el Espíritu en una vida. Y Pablo lo sabía y se lo dice a los colosenses. Miren lo que menciona John MacArthur acerca de este pasaje. La palabra griega que se traduce, dice MacArthur, en conocimiento es la misma que se utiliza para corriente. O sea, que es un fluido de corriente continuo, con una preposición que se añade para darle más fuerza y significado. Ahora dice MacArthur, no es una impresión o sentimiento interior, sino un conocimiento profundo, un conocimiento total de la voluntad de Dios, que ha sido revelada por completa, ¿dónde? En la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, si usted va a crecer, si dice que es salvo, que es cristiano o es cristiana, y usted quiere crecer espiritualmente para agradar a Dios, tiene que sumergirse en el profundo mar de la palabra. No hay que ir a un seminario, tiene que profundizar acá. Pablo a los colosenses en el capítulo 3 le dice así, y también tiene que ver con este tema. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracias en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pastor, pero ya hace como un año que ni leo la Biblia. Tengo en mi casa un promesario y saco una promesa y con esa me alimento para el día entero. Es como que usted se pasa el año entero pasando por McDonald's y comprando hamburguesa y Coca-Cola. Y el año entero lo único que come es hamburguesa y Coca-Cola. Y lo veré de aquí a un año. Bueno, tal vez ya no lo pueda ver. Pero lo que la Biblia nos dice, mis hermanos, que no podemos vivir en la palabra de Dios de esa manera. Pablo le dice, la palabra de Cristo, bueno, si puedes a cada rato, siéntate y lee algún pasaje. More en abundancia en vosotros. Porque la abundancia de la palabra de Dios te llevará al conocimiento y el conocimiento de Dios te va a llevar a su voluntad. Y el conocimiento de su voluntad te llevará a crecer espiritualmente. Es una cadena igual. ¿Cómo sería entonces vivir en esa voluntad de Dios? ¿Cómo sería que yo conozca e interactúe con la voluntad de Dios? Vayamos a otro pasaje, también de Pablo.
Pablo a los Romanos le dice capítulo 12, versos 1 y 2. Romanos 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice el pasaje, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo, ¿de qué voluntad nos estás hablando? Es una voluntad que va en sacrificio vivo, no hay que morir, ya Cristo murió. Sacrificio vivo, racional. Pero miren cómo dice este versículo 2. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué, Pablo? Para que sepas y puedas conocer y puedas vivir y puedas nadar y puedas andar en la voluntad de Dios, que es santa, es buena, es perfecta. Alguien dijo lo siguiente: esta es la clase de renovación o transformación en la mente que solo puede ocurrir cuando el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar con un estudio profundo y constante en la Escritura. Usted no ha oído hablar de hay un libro que se titula, o tiene un tema que se titula así: Los anémicos en Cristo. Personas que no leen Biblia, no estudian Biblia, no les interesa la palabra de Dios y pasan años y años y no les interesa. Mis hermanos, solamente cuando el Espíritu toca una vida para salvación, esa vida va a anhelar no salir de la palabra. Y de día y de noche va a ser mi meditación, de día y de noche, como dice el Salmo, va a ser mi estudiar, mi caminar, mi luz. Este conocimiento de Dios va a provocar entonces en los creyentes, provoca en los colosenses una comunión en el Señor cada vez más profunda. Dice Pablo también, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así que si tú y yo, como los colosenses, buscamos profundizar en la palabra, ella nos llevará también al conocimiento de la voluntad de Dios. Y así creceremos espiritualmente. Pero veamos entonces ahora que ese conocimiento de la voluntad de Dios, Pablo dice que tiene que ser lleno, en segundo lugar, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No es cualquier cosa, toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y qué significa esto? Bueno, la palabra sabiduría en este contexto, porque puede tener varios significados dependiendo del lugar donde esté. Acá, en este pasaje, significa la capacidad de almacenar, la capacidad de acumular u organizar todos los preceptos bíblicos a la luz del Evangelio, para ser usados en cualquier momento. Usted sabe, tiene en su casa varias herramientas y usted los organiza. Para el día que necesite ir a trabajar, ya sabe dónde están todas organizadas. Eso es la sabiduría. Vamos a la Biblia y todos los preceptos de Dios quedan bien organizados. Todos los atributos de Dios, quién es Él, su trato con el hombre, todo el proceso de salvación en el Evangelio. Eso es sabiduría. Y la palabra inteligencia espiritual es mejor traducirla comprensión espiritual o entendimiento espiritual. Quiere decir que esta es la capacidad de aplicar esa sabiduría en la práctica. Si vemos las dos palabras, entonces la sabiduría que Pablo está hablando acá es el momento donde usted en la palabra, el Espíritu comienza a organizar en su mente todos los preceptos de Dios, todos los conceptos bíblicos, todos los atributos de Dios se van organizando de una manera sabia. Pero ese entendimiento espiritual que Pablo pide para llegar a la voluntad de Dios es el entendimiento cuando usted eso que tiene allí, que el Espíritu da, lo puede utilizar en la práctica para gloria de Dios y beneficio de su iglesia. Santiago lo dice de la siguiente manera, Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué dice el pasaje? Y le será dada. O sea, si usted no tiene sabiduría suficiente, primero tiene que pedirle a Dios y segundo venir a este libro. Porque este libro tiene toda la sabiduría de Dios y en él podemos encontrar todo lo que Dios nos va a dar. Para ello, mis hermanos, en este pasaje la sabiduría ayuda al creyente en la asimilación de cada concepto bíblico y en la aceptación de la voluntad de Dios para nuestras vidas.
¿Qué es el entendimiento? El entendimiento entonces la proyección de ese conocimiento en la vida cristiana práctica. Entonces Pablo dice, quiero que ustedes, colosenses, sean llenos de todo el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿De qué forma? Recibiendo en sabiduría todo lo que Dios le está dando en su palabra y entendimiento espiritual para aplicarla en cada aspecto de su vida, de su familia, de la iglesia, de la sociedad, de la política, donde sea. Eso está pidiendo Pablo. Más adelante Pablo les va a mostrar a los colosenses cuál es la fuente de esa sabiduría, cuál es la fuente de ese entendimiento. Vayan conmigo al capítulo 2, verso 3. Colosenses 2, 3. Hablando de Jesucristo, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento. Mis hermanos, una vez escuché decir a alguien, ¿sabe de qué trata el Antiguo Testamento? ¿Qué es el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es la proclamación de Cristo. Bueno, ya lo hemos visto ya en las cartas de Lucas, cuando estábamos analizando Lucas. Pero el Antiguo Testamento es la proclamación del Hijo. La proclamación de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Por lo tanto, cuando leemos Antiguo o Nuevo Testamento, vemos la proclamación y el cumplimiento de que Cristo es el centro de toda la Escritura. Y ya sea que prediquemos, ya sea que meditemos para nosotros, estudiemos para nosotros, si Cristo no sale de las páginas de la Biblia, ahí hay algo que no está bien. Y muchos utilizan hoy la Biblia, ya sea predicada, estudiada, lo que sea, y Cristo no aparece en ningún lugar. Por lo tanto, Cristo es el centro y es el tesoro de toda sabiduría y inteligencia espiritual. Estos dos elementos, sabiduría y inteligencia o entendimiento espiritual, el Señor Jesús lo utilizó con una parábola, con una ilustración. Y en esta parábola utiliza entonces la vida como una casa, y para aquel que llega a los preceptos de Dios y hace caso omiso, pues será destrucción eterna, su vida. Pero aquel que aún escuchando o meditando en los preceptos de Dios y los atesora y los obedece y vive para ellos, entonces su vida será diferente. Vamos a Mateo, capítulo 7. Hablando Jesús sobre esta idea de la sabiduría e inteligencia espiritual o entendimiento espiritual, Mateo 7, 24 al 27. Dice la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué le pasó? No cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Dice Jesús, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Cuál es la diferencia en este pasaje? Una casa, el mismo vendaval, el mismo huracán, la misma lluvia, todo, pero hay una diferencia. ¿Qué significa aquí la roca y la arena? Aunque sabemos que en la Biblia la roca representa a Cristo, pero aquí la roca y la arena simbolizan o están representando actitudes del ser humano a la hora de llegar al precepto bíblico para entender el conocimiento de Dios. Los que obedecen, llegan acá, entienden y buscan obedecer a Dios, dice que serán como una casa. Sus vidas estarán sobre una roca y cuando venga el vendaval que venga, estará entonces bien fundado en Cristo. Pero aquel que escucha y se hace olvidadizo de lo que Dios le ha dicho y no quiere vivir para su gloria, será como una casa en la arena. Su vida será un desastre. Por lo tanto, la Biblia nos muestra, y Pablo ahora habla también a Timoteo, para hablarle de que el énfasis en la vida cristiana o en la vida de salvación de una persona siempre va a ser la sabiduría y el entendimiento espiritual. Pablo le dice a Timoteo, y quiero que vean ahí en sus Biblias, 2 Timoteo capítulo 3, verso 15. Cuando Pablo le habla del momento en el cual Timoteo había recibido el Evangelio por su abuelita, por su mamá. Y ahora miren lo que dice Pablo acá, 2 Timoteo 3, 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación
por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué puede hacer sabio un hombre o una mujer? La Escritura. La Escritura. Por este mismo sentir, Proverbios se extiende ahora y nos dice, Proverbios 4:7, hablando de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Sabiduría ante todo, Proverbios 4:7, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia o entendimiento. Así que lo mismo, mis hermanos, que Pablo le está diciendo, la Biblia es un eco de tapa a tapa. Debemos procurar constantemente, si Dios nos ha salvado, debemos procurar el conocimiento de la voluntad divina en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Pero pregunto, ¿para qué es necesario, Pablo, que una persona o una iglesia tengan el conocimiento de la voluntad divina en toda sabiduría y entendimiento espiritual? ¿Para qué es necesario? Vayamos al pasaje nuevamente y veremos entonces que debemos ser llenos para andar como es digno del Señor. Versículo 10, la primera parte. Colosenses 1:10. Dice el pasaje, para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor. El comentarista Hendricks dice lo siguiente. El conocimiento al que alude aquí este pasaje es un conocimiento que no es abstracto. No es un conocimiento teórico. Ojo con esto. Tal conocimiento meramente teórico puede ser obtenido por un cristiano nominal. ¿Saben lo que es un cristiano nominal? Es un cristiano por nómina, es un cristiano que está en una lista, pero no siente por Dios. Todavía Dios no ha hecho una obra de salvación en sus vidas. Eso es un cristiano nominal. O sea que un cristiano nominal puede muy cómodamente saber mucho de Biblia. Pero aún más, dice Hendricks, el efecto de este conocimiento puede ser también adquirido por un incrédulo. No solamente por un cristiano nominal, hasta por un incrédulo. O sea que personas no cristianas pueden adquirir conocimiento de la Biblia. Aún, dice Hendricks, el conocimiento que estoy hablando, que no es teórico, puede ser adquirido por Satanás mismo. O sea que está hablando Pablo de un conocimiento que no tiene que ver con un aspecto solamente teórico. Por el contrario, dice Hendricks, este conocimiento es la comprensión profunda de la naturaleza de Dios en la revelación en Cristo. O sea que cuando vamos a la Escritura, no es solamente tener ahí elementos muy teóricos, muy no aplicables o muy lejos de mi vida, sino que son conocimientos profundos de quién es Dios en la faz de Cristo. Dice Hendricks y termina, esta maravillosa y redentora revelación es un discernimiento que rinde el fruto cuando usted y yo vamos a profundizar en la vida y a la vez nos lleva a una vida práctica cristiana, por supuesto. Esto no se trata entonces, mis hermanos, de ninguna manera de mero conocimiento, no. Este conocimiento que Pablo habla, no habla de un conocimiento teórico solamente, no. Usted puede tener muchos títulos y decir, ahora tengo títulos de esto, certificado de lo otro, certificado de más allá, ponerlo todos en la casa. Llenar su casa de todos los certificados, de todos sus posgrados. No está hablando Pablo de esto. Ni creo que la Biblia en ningún lugar esté hablando de este tipo de conocimiento. Podemos conocer cualquier concepto bíblico, sabernos la Biblia de punta a punta. Podemos dominar muchos libros de teología, muchos libros de doctrina. No es eso lo que Pablo está hablando acá. Lo que Pablo está hablando acá de que ese solo conocimiento, sin la aplicación del conocimiento, mis hermanos, no agrada a Dios. Cuando usted dice, ahora, oye, como sé Biblia, sabe que me sé todo de la Biblia. Si esa Biblia que usted sabe o que dice saber, o todos los libros que usted dice saber, no son aplicados a su vida, y que su vida refleje esos libros o esa Biblia, mis hermanos, no hay coherencia. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, ¿para qué? No, para ser un académico y venir con mi toga y mi guerrete. Y llegar acá, ponerme el sombrero y estoy el académico. No, mis hermanos, no es asunto de academia. Es asunto de vida cristiana. Porque cuando usted de manera genuina profundiza en ese conocimiento, dice la Biblia que ese conocimiento le va a hacer ¿a qué? No a sentarse, no a echarse fresco. Vengan todos y apláudanme que yo soy el académico. No, a andar como es digno del Señor. Ese conocimiento tiene que producir que una persona ande como es digno del Señor. Si ese conocimiento no está provocando eso, entró por la parte del cerebro equivocada. Entró el conocimiento por la parte del cerebro equivocada.
Por lo tanto, mis hermanos, la Biblia nos habla de que la aplicación de ese conocimiento es el fruto que muestra en una persona que realmente no solamente sabe Biblia, que ese conocimiento fue sembrada en buena tierra. Usted le pregunta a un niño de la iglesia y todos se saben todos los personajes de la Biblia. Adán, Noé, todo, y el uno y el otro, y la cantidad de animales, y todos, se lo saben todos los personajes de la Biblia. Mis hermanos, tenemos que enseñarle a nuestros hijos y aprender nosotros también que ese conocimiento no es asunto mero intelectual. Tiene que ir al corazón. ¿Recuerdan el juicio de Jesús con los fariseos? Estos decían creer en Dios, se sabían toda la ley de Dios, pero sus vidas lo negaban. ¿Recuerdan? Dios quiera que acá no haya ningún fariseo. Dios lo quiera. Y que ninguno de nosotros nos convirtamos en fariseos. Vayamos a Mateo 23. Vayan conmigo ya, Mateo 23, verso 27. Y Jesús sentencia con unas palabras muy duras. Después leer el pasaje completo en su casa. Pero Mateo 23, 27 dice así. Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque sois semejantes, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Estos eran los que se vestían, ¿sabe?, de cátedra. Sabían, igual que los rabinos, igual que los escribas, igual que llegaban y eran y Jesús dijo, eso no es lo que yo estoy. Y por eso Jesús siempre decía, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Yo os digo. ¿Saben por qué? Porque la autoridad de Jesús es la máxima autoridad en la Biblia. Y cuando llegamos a la palabra de Dios, entonces, ese conocimiento de Dios en su naturaleza, en la faz de Cristo, nos va a hacer humildes. La Biblia nos llama, mis hermanos, entonces, a esa humildad, vivir para la gloria de Dios. Aún así, la palabra de Dios nos muestra constantemente cómo Pablo, aconsejando aún a su discípulo Timoteo, le habla acerca de esta necesidad, acerca de los hombres en los postreros tiempos o en los postreros días. Miren lo que Pablo le dice a su discípulo, que lo tenía bien cerca. 2 Timoteo 3:5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y a estos, ¿qué le dice Pablo? A estos evita. Con estos ni te relaciones. Con estos que tienen apariencia de piedad y que de labios dicen muy lindas palabras. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermano. Dios les bendiga a todos. Y usted ve a esa persona así y todo es una posición por encima y todo el mundo dice, si yo pudiera llegar a ese nivel de santidad, cuidado. Porque el conocimiento de la voluntad de Dios no te lleva a vivir por el aire, te lleva a poner los pies en la tierra y a vivir para la gloria de Dios. Y es lo que Pablo dice, andar como es digno del Señor. En otras palabras, cuando una persona es revestida de ese profundo conocimiento de Dios, registrado en su palabra, va a proceder, va a anhelar proceder, va a anhelar caminar y correr como es digno del Señor. Pablo a los Efesios les dice de la siguiente manera, la misma idea. Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo se lo dice a los Efesios también. Oiga, anden como es dignos. ¿Quién fue el que les llamó? ¿Quién les llamó? Entonces anden como es digno. A los Filipenses les dice, capítulo 1, verso 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Solo quiero, decía Pablo, que si no los vuelvo a ver o si los veo, que ustedes se estén comportando como es digno del Señor, quien le llamó a salvación. A los tesalonicenses, Pablo también le dice en la primera carta, capítulo 2, verso 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Que os llamó a su reino y gloria. Entonces, pregunto, ¿qué significa andar como es digno del Señor?
¿Qué significa andar como es digno del Señor? El próximo domingo vamos a tocar más este tema, pero de manera de introducción al próximo domingo, quiero mencionar algo de lo que entiendo que significa andar como es digno del Señor. La respuesta, esto no se refiere, esta expresión, a perfección. No se refiere a perfección, sino que se trata acerca de, y escucha esta palabra, coherencia. Coherencia que debe haber entre lo que usted cree y lo que usted vive. No está hablando de perfección, porque si no nadie podría llegar a ser digno, y Pablo se lo está diciendo en la iglesia, de seres humanos con hueso, carne, pellejo y sangre, igual que usted y que yo. Pero le está diciendo que no se trata de perfección. ¿De qué se trata? De coherencia, de que si usted con sus labios dice ser cristiano, pues viva. Pues viva. Debemos recordar que la Biblia nos dice que solo hay uno digno. Por lo tanto, no está hablando de perfección. Solo hay uno digno. Y vayamos a Apocalipsis, vayan conmigo a Apocalipsis, capítulo 5, verso 9, y veamos al único digno. O sea que aquí esta dignidad de andar en el Señor no está hablando de perfección, está hablando de coherencia. Apocalipsis 5, 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú, refiriéndose a Jesús, fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, toda lengua, todo pueblo, toda nación. ¿Quién es el único digno? Solo Cristo, mis hermanos. Solo Cristo es digno. Sin embargo, Pablo está pidiendo, anden como es digno del Señor. No por dignidad propia, sino que está hablando ahora de vivir en coherencia con el precepto bíblico que ya llegó a nuestra vida. No se trata, por supuesto, este pasaje ni se refiere que estemos delante de Dios en la magnitud o en la calidad de Cristo. Por supuesto que no podemos. Sino de ser consecuentes como hijos de Dios, ¿en qué? En la manera en que aplicamos dicho conocimiento en la vida práctica. No, aquí dice no robarás, pero cuando nadie me ve, aquí en la iglesia me porto como una ovejita, pero fuera, que ni me vean. Mis hermanos, eso se llama integridad cristiana, que aunque nadie me vea, yo vivo para la gloria de Cristo. Y si usted necesita que haya un policía detrás de usted, tal vez lo que usted no sea cristiano o cristiana. La Biblia nos habla entonces de que ese cordero es el único digno y como hijos debemos ser consecuentes con la manera en que vivimos. John MacArthur dice lo siguiente, el concepto de andar como es digno del Señor requiere que cada creyente viva delante de Dios de una manera consecuente con su identificación con el Señor, quien le salvó. Por lo tanto, tú y yo tenemos que ser consecuentes con la manera que vivimos. En otras palabras, Pablo a los colosenses les decía que ellos debían conducirse en correspondencia y armonía. ¿Con qué? Con el llamado que Dios le hizo a salvación. Dios hizo un llamado a los colosenses, te lo hace a ti y me lo hace a mí, a salvación y a santificación delante de su presencia. ¿Y qué es lo que está Pablo diciendo? Ese conocimiento de Dios en la voluntad divina te va a llevar entonces a andar como es digno del Señor. ¿De qué manera? Coherente, consecuente con lo que tú estás leyendo, estudiando y Dios te está dando. Tiene que haber coherencia. Este pasaje y la expresión andar o andéis como es digno se refiere explícitamente, mis hermanos, a la conducta diaria del creyente, donde nadie te ve, donde solo Dios te ve y donde se demuestra realmente que tú eres un hijo o una hija de Dios. Pastor, si supiera las malas palabras que yo digo, se me van, pastor, no las puedo aguantar. Si supiera las cosas que yo veo escondido de mi esposa o del otro. Mis hermanos, tenemos que mirarnos adentro, porque de lo contrario estamos siendo cristianos nominales. No estamos viviendo como debe ser, andando como es digno del Señor, donde no me importa que ningún ojo me vea, Dios me ve y vivo para su gloria. Este pasaje, mis hermanos, los creyentes, Pablo está llamando a que ellos vivan en integridad delante de Dios y también de los hombres, mostrando con su vida lo que proclaman sus labios. En otras palabras, si decimos que somos cristianos, pues vivamos como tales. Miren cómo lo dice Pedro. Segunda de Pedro 3, verso 11 al 14.
Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Concluyo. Como hemos visto hasta ahora, en esta segunda parte del primer capítulo, Pablo termina su acción de gracia, versículos del 3 al 8, para pasar entonces a la petición por los colosenses. Y en este proceso intercede por la iglesia con un llamado único. Gracias al testimonio de este hombre llamado Epafras, Pablo ahora recibe el testimonio de los colosenses que están viviendo para la gloria de Dios de una manera correcta. Y el pedido de Pablo se hace extensivo no solo a los colosenses, sino a ti y a mí, a nuestra iglesia y a toda iglesia cristiana. Pablo ora para que esta iglesia sea llena del conocimiento de la voluntad de Dios. Llena del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Eso es lo que pide Pablo. Pero notemos que Pablo no pidió que los colosenses fueran llenos de este conocimiento de una manera jactanciosa. Es decir, somos la iglesia que más Biblia sabemos. Somos la iglesia que más sabemos de esto o de lo otro. No, así lo hacían los gnósticos. No, y era una de las herejías que había en aquella iglesia o luchaba la iglesia. Ni que llegaran tampoco a ningún nivel de riqueza espiritual o enriquecerse espiritual materialmente, sino solo espiritual. Ellos querían, o ellos, en la mente de Pablo y la oración de Pablo, Pablo anhelaba que llegaran al convencimiento de que solo profundizando en el conocimiento de Dios podían vivir para su gloria. Por lo tanto, solo cuando un cristiano o una cristiana se sumergen en la palabra de Dios, solo así podrán ver el rostro de Jesús. Solo así. Entonces, ¿cuál era el propósito de Pablo con el conocimiento para esta iglesia que él pedía? Un conocimiento pleno y profundo en la voluntad de Dios para que andéis como es digno del Señor. Por lo tanto, Pablo recurre a que su verdadero propósito de oración y de pedido a la iglesia y de tal conocimiento es que ellos pudieran tener la capacidad del Espíritu para andar como es digno de Cristo. Efesios 5:8 nos dice: porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Terminemos cantando. Les pido por favor que se pongan en pie y terminemos cantando un himno para cerrar este momento.